Hola a todos. El motivo de este vídeo es que hace casi un año, el 5 de junio de 2023, hice un vídeo de cómo implementar una base de datos de tipo SQLite con Flor en Flutter. Y hace unos días, Guillermo Pérez 7666 me hizo la siguiente pregunta. Por favor, ¿podrías hacer un vídeo de cómo implementar el update? Porque he estado probando y no lo he conseguido. Bien, Guillermo, voy a ayudarte y voy a hacer un vídeo de cómo realizar el update. Para el que no sepa de qué va el tema, podéis ver este vídeo que os dejaré en la descripción de este vídeo. Además, existe un repositorio donde podré descargar el código que generé para este vídeo, que también os lo dejaré en la descripción. Antes de ponernos con el código, voy a pediros dos cosas: que tengáis el emulador abierto, con la aplicación ya corriendo, ¿vale? Que es esta interfaz tan fea. Y en segundo lugar, que tengáis el Android Studio abierto, ya que este señor de aquí, el App Inspection, nos va a permitir inspeccionar sin ningún tipo de problema la base de datos. Para ello tenéis que seleccionar vuestro dispositivo y seleccionar el paquete, que en mi caso creo que se llama Example Floor Example. Bien, una vez que se abra, veréis la base de datos con las tablas que contenga. En este caso es una llamada user con una clave primaria, ID y el nombre del usuario. Tenéis que marcar esta casilla para poder escuchar los cambios en directo. Y esto lo podéis ver simplemente poniendo aquí un nombre y veréis que se ha creado el usuario de nombre Raúl. Bien, aprovecho para comentar que recientemente he lanzado un curso en Udemy sobre persistencia de datos en Flutter, utilizando SQLite, Flor, Hive e Isar, es decir, dos bases de datos de tipo SQL y dos no SQL. Aprenderemos cosas como la creación de una capa de datos en una aplicación de Flutter y cómo conectar esta capa de datos al controlador, al ViewModel. Y construiremos una aplicación básicamente de Pokémon, una Pokédex, donde vamos a ir obteniendo datos de internet y almacenándolos a medida que los obtengamos en nuestra base de datos. En la descripción tendréis un enlace con un código de descuento. Ahora lo que toca básicamente es cambiar el código para añadir la actualización del usuario. Tenéis este mismo código en el repositorio y para llegar a esta solución simplemente veros el vídeo del que he hablado y que os voy a dejar junto en la descripción. Así que vamos mano a la obra y vamos a hacer primero una cosa. Vamos a modificar un poco el modelo del usuario y vamos a añadirle el método copyWith. Vamos a añadirlo manualmente, user copy with y with. Y los copyWith, bueno, pues siempre para copiar un objeto con los atributos que le indiquemos y modificar lo que no le indiquemos. Es decir, si le indico el nombre y no le indico el ID, pues el ID se mantendría igual y el nombre sí cambiaría. Simplemente el ID no va a cambiar y no se lo voy ni siquiera a pasar. Así que bueno, vamos a pasarle un string nullable llamado name y aquí simplemente vamos a devolver un usuario con el nombre que le pasamos por la función y en el caso de que sea null vamos a obtener el nombre del objeto actual y el ID no va a cambiar en ningún caso, no va a cambiar. Esto es lo primero. Y lo segundo que vamos a hacer es comentar el cuerpo del onPressed que hay dentro del list view builder, bueno, del list style del list view builder, que se corresponde a esta parte. Justamente empezando la línea 66, lo vamos a comentar y vamos a obtener el list style. Es decir, vamos a extraerlo en un widget llamado list style user, por ejemplo, para no complicarnos la vida. Vamos a copiar, a descomentar el código y por ahora lo vamos a dejar así. Y vamos a pasarle unos cuantos parámetros. En primer lugar, vamos a necesitar este list user, que sería este componente. Simplemente vamos a pasarle directamente, ya que es un ejemplo, el database helper, que es justamente la clase que vamos a utilizar para acceder a los datos de la base de datos. Y vamos a pasarle también una función vacía, bueno, que no tiene parámetro, no que te vacía, llamada onDelete. Y bueno, también el list style vamos a ponerle una key que sea única. Bueno, vamos a llamarla user.id, por ejemplo. Y ahora este código lo vamos a copiar, bueno, a cortar, y el onPress lo vamos a sustituir por el onDelete, ya que cuando se presione este botón se borrará el usuario.
Y faltaría requerir esta función, bueno, la base de datos, y requerir el onDelete. Vale, este onDelete se lo vamos a pasar por aquí y para ello vamos a crear una función, pegamos el código y hacemos la función asíncrona. Pero nos faltaría la base de datos, que la tenemos justamente widget.db, y ya estaría funcionando. Bueno, voy a recargar el proyecto con mayúscula R, hot restart. Vamos a ver si el borrado funciona. Bien, para que veáis que funciona en el tiempo real, para el que no lo sepa, pulso aquí y se borra sin ningún tipo de problema. Ahora, para hacer la actualización, simplemente vamos a transformar este texto en un campo de texto, un input. Para ello, vamos a hacerlo en list_style_user, un stateful widget, y simplemente vamos a crear un controlador, un text editing controller. Como buena práctica, todo lo que sea controller, text editing controller, string y demás, string controller, hay que cancelarlo cuando la vista se destruye. Y esto se consigue en el dispose, sobreescribiendo el dispose. Y bueno, básicamente, método dispose. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues en el init state, simplemente, bueno, esto lo vamos a dejar así. Pues, esto, el controller.text, va a ser igual a widget.user.name. Lo vamos a inicializar con el nombre. Y este texto será un text field, simplemente, que tendrá un controller. Y vamos a utilizar ahora la función, el callback de onChange, simplemente para hacerlo sencillo. Y aquí simplemente widget.dbuserDAO.update user, y necesitamos el usuario, pero así que podemos acceder a widgetUser copy with y copiarlo con el nombre. Esto básicamente lo que hará es que cada vez que actualicemos o que pulsemos una tecla de nuestro teclado, se nos actualizará en la base de datos. Así que esto habría que hacerlo con cuidado, pero bueno, como un ejemplo lo vamos a dejar así. Y bien, con esto ya estaremos preparados para ver si se actualiza o no. Así que vamos a reiniciar el proyecto. Y ahora vemos que se ha transformado el campo de texto en un campo de entrada de texto. Vamos a abrir el Android Studio y ahora simplemente vamos a ver si, por ejemplo, Kotlin, que lo tenemos aquí, se actualiza. Updated. Y vemos que se ha actualizado sin ningún tipo de problema. Se ha actualizado. Updated. Vemos que se actualiza en la base de datos. Bueno, para ver si de verdad, si no me creáis todavía, vamos a parar la aplicación y la vamos a ejecutar de nuevo. Y como vemos, efectivamente, vamos a seleccionar de nuevo nuestro paquete. Efectivamente, mantenemos los datos que hemos actualizado, ya que se persisten en memoria gracias a SQLite. Y con esto, Guillermo, vemos cómo se ha utilizado el UserDAO para actualizar en base de datos nuestra entidad de user. Pero claro, aquí hay un pequeño problema con lo que hemos hecho, y es que nuestra lista en memoria, y con ello me refiero a esta lista de usuarios, realmente el nombre no está cambiando, ya que no la estamos actualizando. Para actualizarla en memoria, y en el caso de que estuviéramos observando algún cambio en otro sitio, no estamos utilizando ningún manejador de estado, simplemente estamos utilizando aquí setState, pero en el caso de que lo querramos actualizar, podemos pasarle, por ejemplo, otra función, por hacerlo sencillo sin manejador de estado, final function, que va a recibir un user como parámetro, onUpdate, y la vamos a requerir por aquí, simplemente this onUpdate. ¿Y dónde vamos a utilizar este onUpdate? Pues lo vamos a utilizar aquí. Pero para ello, antes de nada, vamos a tener el usuario actualizado. Updated user es igual al usuario actualizado que hemos construido con el copy_with. Se lo pasamos a la función updateUser. Y también se lo vamos a pasar a la función de onUpdate. Y vamos a pasar el updatedUser sin ningún tipo de problema. Y ahora ya lo podemos recibir por aquí, más arriba, por aquí. Lista user, onUpdate. Esto sería el usuario. Y bueno, básicamente vamos a hacer lo siguiente. Final. Vamos a hacerlo sencillo. Vamos a buscar el índice
del usuario. Index es igual a users index where element.id es igual a user.id. Simplemente, en el caso de que sea -1 en el índice, es decir, que no lo haya encontrado por lo que sea, no vamos a continuar con esta función. Vamos a devolver rápidamente, vamos a parar a bloquear la función, la ejecución de la función. Y ahora, como ya tenemos el índice, pues básicamente users de index va a ser igual a user. Mucho cuidado con que la lista no sea constante, si no esto fallaría bastante. Pero bueno, y ahora simplemente para que el cambio se escuche, hay que hacer un set state. Y bueno, vamos a verlo, que lo he perdido, vale, estamos un poquito más para arriba. Set state. Y con esto no vamos a apreciar ningún cambio, simplemente que se nos va a reconstruir cada vez que actualicemos la vista. Es decir, cada vez que pulsemos una tecla se nos va a actualizar toda la lista, cosa que no es eficiente. Así que vamos a verlo. Pero bueno, sigue funcionando y ahora sí es verdad que tenemos nuestro usuario actualizado. De hecho, vamos a hacer una cosa bastante sencilla. Vamos a imprimir nuestra lista de usuarios y para ello simplemente vamos a crear un toString aquí. Vamos a recargar, lo he recargado aquí. Y ahora cada vez que actualice, vamos a tener aquí la lista de usuarios. Y aquí tenemos nuestra lista actualizada en memoria, aparte de actualizada en la base de datos. Y bueno, con esto hemos terminado. Espero, Guillermo, que te haya podido responder a la pregunta. Un saludo y nos vemos la próxima.